Sí, doctor. Sí. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Ya. Entonces, cuando hablamos de hemorragia de la primera mitad del embarazo, siempre se nos va a venir a la mente eh, tres temas. Uno, que tiene que ver con abortos, otros con embarazo ectópico y otro grupo con enfermedad molar. Querer abarcar todo esto definitivamente sería complicado, así es que vamos a hacer cosas muy puntuales de cada una de estas situaciones. A esto es lo que me refería, estos tres ítems que cada uno seguramente tendríamos que abordarlo en una sola sesión, ¿no? Pero, como les digo, vamos a ver cosas puntuales de cada uno de ellos. Cuando hay un sangrado, inmediatamente se nos viene a la mente complicaciones, sabiendo que podemos estar en cualquiera de los tres espectros, ¿cierto? Siempre pensar en cualquiera de estas tres situaciones mencionadas previo. No todo es aborto, aborto, aborto. Nosotros de repente, desde el punto de vista ginecostétrico, podríamos tener ese sesgo, que lo importante siempre es ver todo el panorama. Es una hemorragia la primera mitad del embarazo. Sangrado es lo que nos va a llamar la atención. Eso es lo que vamos a observar. Si estamos hablando de la primera mitad del embarazo, estamos hablando de las primeras semanas. ¿Y por qué se puede producir? Bueno, pues esto se puede producir de repente por una mala implantación del embrión en el endometrio, alguna alteración en el trofoblasto, un problema en la desidualización, alguna infección incluso también puede llevarnos a estas complicaciones como el sangrado. Y estas manchitas, estos sangrados que el paciente lo objetiva por ultrasonido, que lo que vamos a ver, pues vamos a ver zonas anecoicas, zonas negritas, así decirlo, en nuestras imágenes dentro de un útero. También nos empezaremos a preguntar, y acá la importancia de los datos clínicos. ¿Estará embarazada? De ser así, ¿y habrá un embrión? ¿Ese embrión será viable? ¿Qué edad gestacional tendrá? ¿Podría corresponder a un ectópico? De ser aborto, ¿será completo, incompleto? ¿Hay masas asociadas? Son preguntas que tenemos que hacernos para poder responderlas buscando información, y en este caso buscando imágenes. ¿Qué imágenes? Bueno, pues primeramente tratar de ver si es que hay algo dentro del útero, ¿no? Puede haber zonas anecoicas o zonas de hematoma. Esas famosas zonas de hematoma, que seguramente ya en algún momento lo han visto, si esa área de hematoma es menos de un cuarto del saco gestacional, y ahí tenemos que observar el saco gestacional, si es menos de un cuarto del saco gestacional, pues por lo general no va a tener mayor trascendencia. Es cuando pasa de este tamaño es que sí podría llevarnos a alguna eventualidad, ¿no? Lo que nos compete a nosotros es describir. Tenemos que describir lo que estamos visualizando. Y aún viendo esa zona de hematoma, imaginemos que no hay ningún sangrado y simplemente es un hallazgo. No tendríamos por qué poner ni siquiera el diagnóstico de amenaza de aborto, sino el diagnóstico que corresponde a la descripción, un hematoma. Si es que hubiera, si es que hubiera un embrión y dependiendo del tamaño, también es importante verificar si hay o no hay latidos en ese embrioncito. Y aparecen una serie de definiciones sobre aborto. El término amenaza de aborto, aborto en curso, aborto inminente, inevitable, aborto completo, incompleto, aborto retenido. Seguramente en alguna literatura lo vamos a poder encontrar como frustro, aborto séptico,
aborto recurrente, también habrá literaturas de repente que puedan encontrarlo como aborto habitual. Entonces, importante los datos, la historia clínica, el examen físico, la ecografía, trascendental. Nosotros podemos colocar un espéculo, ver el cuello del útero que está cerrado, pero sin embargo no sabemos ese uterito si tiene o no tiene contenido. La ecografía, el ultrasonido nos va a ayudar a dilucidar esa interrogante. Y entre los exámenes de laboratorio hay uno de ellos que nos da bastante información. La HCG, la hormona gonadotropina coriónica, el HCG. Ese dato es importantísimo. Entonces, nosotros podemos estar frente a un embrión que al visualizarlo no tiene actividad cardíaca. Nos ayuda muchas veces el Doppler. Colocamos el Doppler para ver si es que hay flujo en el interior del embrioncito, porque tenemos que estar seguros de lo que vamos a concluir, ¿no? No solamente decir, ah, ya vi el embrión, no tiene latidos, sino tendremos que ponerle la caja del Doppler, incluso también la caja del Doppler pulsado, y escribir bien claro, no latidos cardíacos fetales, ¿no? Entonces, ese dato es importante. Ahora, el embrión tiene que tener una característica, tiene que tener más de 7 milímetros. Más de 7 milímetros. Si tiene más de 7 milímetros y no hay actividad cardíaca, pues estamos lamentablemente frente a una gestación no evolutiva. O tenemos otras definiciones como el famoso embarazo anembrionario, gestación anembrionada, y aquí es que vemos un saco, pero que no hay nada en el interior. Hasta ahí podría ser normal no ver nada del interior, pero depende de las semanas que nos encontremos. Entonces, tenemos que calcular las semanas. Para eso tenemos que hacer mediciones. Vamos a medir 3 diámetros. 3 diámetros. Y el diámetro promedio es el que vamos a dar como resultado. Y si ese diámetro promedio es más de 25 milímetros y no hemos observado nada adentro, no hay vesícula, no hay embrión, entonces consideramos el diagnóstico de gestación anembrionada. 25 milímetros. Años atrás, de repente hace unos 10 años o tal vez un poco más, el punto de corte era de 18 milímetros. Hoy en día, después de la publicación que les voy a mostrar, es que esto viró a dar una chance al embrión sabiendo de que el saco crece 1 milímetro por día. Es decir, hoy día está en 18 y yo sé que el punto de corte es 25, le tendré que decir a la paciente, señora, pues en 7 días recién podríamos decir si es que es no evolutivo. Solo cuando pase 25 milímetros. Si es más pequeño, todavía nos quedaría la duda. Y luego, los famosos abortos completos. La definición sencilla, ¿no? Aborto completo, expulsión total del producto de la concepción. Pero entonces, ¿cuándo decimos que ha expulsado totalmente el producto de la concepción desde el punto de vista de ultrasonido? Esta parte es subjetiva, porque la parte interna, acá vemos, este es el endometrio, acá empieza la subjetividad.
Alguien podría decir, sí, pues ya no hay nada, pero realmente, a ciencia cierta, mm, podríamos estar completamente equivocados. Es mucho más sencillo identificar un aborto incompleto que un completo. El completo, bueno, si es una línea como esta acá, no admitiría mayor discusión, ¿no? Pero el grosor del endometrio es lo que a veces nos puede hacer dudar de concluir que se trata de un aborto completo. Por otro lado, el término amenaza de aborto. La amenaza de aborto es un diagnóstico clínico que se evidencia sangrada en una paciente con amenorrea y un embarazo intrauterino. En este caso, pues, se va a observar que el embrión tiene vida. Es una paciente que ya se le examinó, el cuello está cerrado, pero queremos saber cómo está el embrión. Se hace la ecografía y se visualiza un embrioncito, ponemos acá el Doppler pulsado y vamos a poder escuchar los latidos. Entonces es una amenaza de aborto. El Doppler pulsado nos da la información de los latidos. Ahora la contraparte del aborto completo. Miren este endometrio. Es un endometrio que a nivel distal es irregular, tiene zonas anecoicas. Igualmente, acá la imagen del lado izquierdo, con zonas anecoicas, irregular. No es un endometrio homogéneo, ninguno de los dos, incluso el grosor, ¿no? Entonces, teniendo el dato, la información previa de que fue un embarazo intrauterino, teniendo esa información, y ahora vemos estas imágenes, entonces es que podríamos plantear el diagnóstico de aborto incompleto. Pero si ustedes no conocen a la paciente y les llega una ecografía con el diagnóstico de aborto incompleto, averigüen, tengan más información, porque esos famosos abortos incompletos podrían tratarse de un embarazo ectópico. Así es que mucho cuidado con esos resultados que digan aborto incompleto. Siempre tienen que estar seguros de que fue intrauterino. Si tienen esa información, no hay más dudas. De lo contrario, hagan una anamnesis más profunda para saber que realmente se trate de un aborto incompleto y no de un embarazo ectópico. ¿Y qué es lo que notamos también cuando estamos con estas pacientes con aborto incompleto? Bueno, que puede haber en el interior una hematometra, zonas anecoicas por completo. Se puede ver restos incluso placentarios. Le ponemos el Doppler y ahí nos damos cuenta de que hay tejido embrionario, no solamente coágulos, ¿no? Sino tejido embrionario. Y bueno, estas imágenes, ¿no? Irregulares, anecoicas, heterogéneas en la cavidad uterina. ¿Qué diferencia? Miren la contraparte. Si nos ponen esta imagen y nos ponen esta imagen, yo creo que acá, en este caso, no vamos a dudar de que se trate, teniendo la clínica, por supuesto, antecedente de que fue un embarazo intrauterino, de que esto es un aborto completo. ¿Qué más tenemos que ver en este momento? La vesícula vitelina es muy importante. Esta vesícula vitelina, imagínense, vemos la vesícula vitelina, el embrioncito apenas a veces se puede observar al costado como un puntito, así como la zona de mi puntero, la zona rojita, así se ve a veces como un punto. Ese embrión, ese esbozo embrionario, no tiene hígado, no tiene riñones, y sin embargo
es vida. ¿Gracias a quién? Gracias a la vesícula vitelina. Esa es la trascendencia de esa vesícula vitelina. Y por lo tanto, la vesícula vitelina nos da también más información. Cuando la vesícula vitelina tiene más de 6 milímetros, el pronóstico es malo. De ahí la importancia de medir la vesícula vitelina. Y la medición es de dentro a dentro. Dentro a dentro. No es de afuera a afuera, sino dentro a dentro. La zona anecoica, eso es lo que se mide. Si es más de 6 milímetros, el pronóstico es malo. Este fue el artículo que revolucionó en su momento el manejo de la gestación anembrionada, el manejo de los embarazos viables o no viables. Fue publicado ya hace muchos años en el New England. Y dos cosas para rescatar de esta primera parte. Uno, las palabras viable o no viable. Más de una vez nos preguntábamos siempre, pero ¿cómo vamos a hablar de viabilidad si es apenas pues un embrión? Y acá pues hacen una definición operacional muy interesante, ¿no? Que se le llama embarazo porque potencialmente puede resultar en un bebé vivo. Eso es lo que quisiera recalcar de todos estos términos, ¿no? Cuando decimos es un embrión viable, o sea, tiene el potencial. El embrión, ¿cuándo voy a decir de que no es viable porque es un embarazo no evolutivo? Si es que viendo un embrioncito que tiene 7 milímetros o más y no tiene latidos. El embrión tiene 7 milímetros y no le escuchamos latidos, pues es un embarazo no evolutivo. Y recordar siempre que el saco gestacional crece 1 milímetro por día. El saco crece 1 milímetro por día. Que puede también provocarnos sangrados, amenazas de aborto, pues las alteraciones müllerianas. Las alteraciones müllerianas tienen todo un espectro. De repente lo menos traumático que puede ser un útero arcuato hasta los úteros didelfos. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Bueno, primeramente siempre tenemos el corte sagital. En el corte sagital no vamos a poder hacer el diagnóstico de este tipo de úteros, pero cuando rotamos nuestro traductor, empezamos a ver en el fondo del útero dos zonas endometriales. Dos zonas endometriales. Entonces, al ver estas dos zonas endometriales, nos hará sospechar de alguna alteración mülleriana. Entonces, con un equipo 2D llegamos hasta ahí. Un equipo 3D ya podríamos hacer otro tipo de evaluaciones, trazando una línea a este nivel y viendo el fondo del útero hasta donde lo atraviesa esa línea para ver si se trata de un útero septado o de un útero bicorne, ¿no? Pero eso sería otro tema a tratarlo. Acá simplemente quería mostrarles que muchas veces estos son causales de abortos o amenazas de aborto y me provocar sangrados en el primer trimestre y que pueden ser hoy en día con la tecnología que tenemos en todas las instituciones, puede ser reparado por una histeroscopía. Su mismo nombre lo dice, implantación anormal del embarazo. Normalmente se debería implantar en la cavidad uterina.
Pero cuando no sucede esto, estamos frente a un embarazo ectópico. El ovario va a enviar al huevito durante la ovulación. El espermatozoide ingresa por acá, hace un recorrido de kilómetros para él. Acuérdense que son micras nada más que mide el embrión. El espermatozoide va a atravesar esta zona del ostium para encontrarse con el huevo en la trompa. Y como se encuentran en la trompa, ahí se produce la fecundación. Por supuesto que este tiene que ser el sitio donde mayor porcentaje de embarazos ectópicos se va a presentar, es decir, en la trompa. Después puede haber embarazo en el ovario, puede ser en el abdomen, puede ser en el cuello o incluso puede haber un embarazo intrauterino y un embarazo ectópico. Y estos embarazos heterotópicos, es decir, fuera y dentro de la cavidad, heterotópicos, cada vez hay un aumento, y hay un aumento porque por las tecnologías de reproducción asistida. De ahí han aumentado más los casos de embarazos heterotópicos. Cuando hacemos la ecografía, pacientes que vienen por sangrado de la primera mitad del embarazo y no encontramos nada, me refiero, no encontramos un embrión en el interior, tenemos que solicitar la subunidad beta. Y esa subunidad beta, si es que sale más de 2000, y por supuesto hay puntos de corte también de 1500, pero la sensibilidad mejora cuando es más de 2000. Si es más de 2000 y no veo nada dentro del útero, se trata de un embarazo ectópico. ¿Dónde? Ahora hay que buscarlo, si es que ya no lo hemos visto. Pero si tenemos una cavidad libre y una subunidad beta más de 2000, debemos pensar en ectópico. Debemos pensar en ectópico. Y estamos nosotros acudiendo a un fenómeno que causa morbilidad. Los embarazos eh, que me llevan a un acretismo placentario, los embarazos que me llevan a que el embrión se implante una cicatriz de una cirugía previa, han ido en aumento notablemente. Notablemente. Si 20 años atrás en una institución se podría ver 3 o 4 o 5, exagerando, embarazos con acretismo placentario, hoy en día eso se ha, pero exponenciado, porque si eso se veía al año, hoy en día de repente eso se puede ver hasta mensual. Entonces, ya hay toda una corriente para tratar de clasificarlos, darles una gravedad de acuerdo a donde encontremos el embarazo. Acá tenemos lo celeste, que sería un saco gestacional. Esto es lo esperado. El saco gestacional esté en el fondo del útero. Eso es lo esperado. Pero ni la figura B, C o D es lo que quisiéramos que suceda. Y para eso se trazan imágenes lineales, que lo puede hacer el ecógrafo. Trazamos una línea del orificio cervical interno hacia el fondo que cruza el endometrio
y otra perpendicular al saco, para darnos una idea de cuánto puede haber invadido el saco gestacional la cicatriz. Y eso nos va a dar, por supuesto, un pronóstico de la paciente. Entonces, estamos hablando de embarazos ectópicos en cicatriz de cesárea previa. Y esto pues es un embarazo que se implanta sobre o dentro de una cicatriz. También incluso se ve en caso de cicatriz de una miomectomía, que de no darnos cuenta podría llevar a morbilidad materna y fetal grave, porque se va a romper, va a sangrar con las consecuencias que ya sabemos. Y cuando se han visto las imágenes de estos embarazos que se producen en las cicatrices de la cirugía previa, son muy comparados con el espectro de acretismo placentario, muy parecidos. Entonces, puede que se dé ese embarazo en la cicatriz o puede que se dé en el istmocele, que repito, hoy en día lo vemos con mucha más frecuencia que hace una década o un par de décadas atrás. Y dependiendo, pues, dónde se encuentre, vamos a empezar a clasificarlos. Si el saco es hacia el interior, se llama endógeno. Si el saco que se hace afuera, se llama exógeno. Pero surgen una serie de clasificaciones de acuerdo a donde nos encontremos. Este es un tipo de clasificación. Hay otros más. De acuerdo a estos tipos es que se le va a dar la gravedad que corresponda, ¿no? La probabilidad de que se produzca, pues, 1 cada 2.000 embarazos, 4 a 6% de los embarazos con implantación anormal, con parto por cesárea previa, y este dato, que la incidencia está en relación con el número de cesáreas previas. Está en relación con el número de cesáreas previas. Es directamente proporcional. Este mecanismo no está claro. Plantean que es una migración endógena del embrión a través del defecto en cuña en la zona del segmento, que ahí se ha producido una invasión de las velocidades justo pues en la zona de la cicatriz. ¿Y esto por qué se produciría? Pues parece que a los embrioncitos les gusta estar en la zona donde hay baja tensión de oxígeno. Es decir, que la cicatriz atraería al embrión. ¿Hay asintomáticos? Sí, un tercio incluso puede ser asintomáticos, pero el sangrado es lo más común en el otro gran grupo de pacientes y puede llevar incluso hasta el shock. ¿Y por qué el shock? Por la cantidad de sangrado producto de la ruptura del útero. Hoy en día, las pacientes tienen más acceso al ultrasonido. Entonces, está en nosotros en poder hacer este diagnóstico lo más precoz. Y la precocidad es en el primer trimestre, ¿no? Ahí estaremos buscando el saco en la zona del segmento uterino. A su vez, esa zona del segmento, con una zona necoica, algo negrito que está ahí, vamos a empezar a ver las fronteras, los límites de ese saco. ¿Para qué? Para saber qué tan delgado está el miometrio o qué tanto ha ingresado a la vejiga ese saco gestacional. Ya hay bastante bibliografía publicada actualmente en el mundo y, por supuesto, coinciden muchas
en que a estos embriones les gusta buscar las zonas hipóxicas y que por supuesto lleva a gran mortalidad. Este es el útero, el orificio cervical interno. Hacemos una línea acá y buscamos dónde está, qué tanto ha invadido el saco, qué tanto invadió el saco. Vemos también la zona que quede del miometrio. Entonces, esta información es importante cuando se hace el ultrasonido. El saco acá está completamente dentro de la línea. O sea, puede tratarse de un caso C o D en este caso. Hay poco espacio de miometrio. Traza la línea. El saco, miren dónde está quedando. Entonces siempre pues va a haber más riesgo cuando se produce más riesgo de rotura uterina en el grupo de Ismocele. Y por supuesto el grosor. El grosor es importante teniendo un punto de corte de 3.3, ¿no? Menor de 3.3, más riesgo. Más riesgo. Incluso podría estar presente el espectro a teta. Los americanos también hablan al respecto. Clínicamente a veces no vamos a llegar a ese diagnóstico, por eso el ultrasonido va a ser muy, muy importante. No hay duda de la morbilidad, donde le gusta implantarse a estos embrioncitos en las zonas del tejido cicatricial fibroso. Todos hablan de esto, ¿no? Que les gusta, de la zona hipóxica, por algún motivo son atraídos hacia ahí los embrioncitos. Conforme van mejorando los equipos y la capacitación, lo cual ustedes están haciendo el día de hoy, pues va a ayudar a que tengamos más diagnósticos precoces y menos probabilidad de rupturas uterinas. Importante evaluar ese saco para ver justamente ese saquito, qué tanto puede deformar la vejiga, ese saco, qué tanto ocupa en la zona de la cicatriz. Eso es lo que se debe de describir. También debemos recordar que la zona del segmento, el segmento, eh, el segmento uterino inferior, menos desarrollado en embarazos que nacen por mala presentación. Es como que si el segmento, pues, no se estira, por así decirlo, ¿no? La cicatriz de histerotomía más gruesa presenta más riesgo de mala curación y de dehiscencia microscópica. Siempre buscar saco, la ecografía transvaginal es la modalidad para poder hacer el diagnóstico a través del ultrasonido. Tratar de ver siempre la vejiga y mejor incluso las imágenes, en este caso, en este tipo de pacientes, que la vejiga no esté vacía, sino por el contrario, tenga algo de orina para que me dé una ventana y pueda observar el borde de la zona del segmento. Diferentes formas de presentación del embarazo de la cicatriz anterior. Tratar de buscar este grosor, ver a dónde está, qué tanto compromete el segmento. Cuando hago mi línea del OSI hacia el fondo, ¿no? El saco cómo atraviesa mi línea para darle alguna clasificación. Ver la flujometría Doppler, porque nos vamos a dar cuenta que está, miren la vejiga también acá, llena, para que permita ver este borde, ¿no? Es un embarazo que incluso el saco está creciendo tanto que ya deforma la vejiga. Incluso hay una clasificación que lo coloca como un riesgo, ¿no? Y hay recomendaciones muy claras al respecto en estos casos, ¿no? No debería haber manejo expectante. Y
se considere la resección quirúrgica o la aspiración uterina guiada por ultrasonido para el tratamiento del tratamiento quirúrgico del embarazo ectópico en la cicatriz y que se evite el legrado por sí solo. También sugieren metrotexato intragestacional para el tratamiento médico de este tipo de patologías, pero ojo, miren, no metrotexate sistémico. En pacientes que eligen un manejo expectante y la continuación de embarazo ectópico con cicatriz cesárea, se recomienda la cesárea en la semana 34 y 35. Más grande, más riesgo de que se rompa la zona de la cicatriz o la zona del istmo-Selen. Por supuesto, estas pacientes en el futuro deben ser asesoradas con un método anticonceptivo. Este otro estudio de los Rubin Lin, que nuevamente, ¿no?, nos hace recordar trazar una línea, otra línea perpendicular para ver la ubicación del saco gestacional. Y estas sociedades no recomiendan el manejo expectante por las complicaciones, por la morbilidad grave de la madre. Siempre tener en cuenta este gráfico para evaluar el riesgo de la gestante. Esta es una clasificación muy simpática, este estudio de China. Hablan de acuerdo a los tipos y aquí es básicamente cómo está localizado el saco. Primeramente es un saco pequeño que no deforma todavía el útero. Luego ese saco sigue creciendo, se empieza a adelgazar más la zona del miometrio. Aquí ya es un saco más grande, abarca más espacio del útero. Aquí ya empieza a bombarse. ¿Cómo se abomba? Por supuesto, cada vez lleva a mayor grado de dificultad quirúrgica y, por supuesto, de riesgo para la gestante, ¿no? Y en este caso, pues, ya no hay miometrio, toda es una zona invadida por el saco. Y para ir finalizando, pues veremos la enfermedad trofolástica gestacional, cuando nosotros eh, podríamos ver a una paciente con mola. Estos serían los quistes tecaluteínicos, que deberíamos verlo en el ultrasonido. La incidencia va a depender del tipo de hospitales, ¿no? Hay hospitales que son referenciales, en los hospitales referenciales, por supuesto, van a tener una mayor incidencia. Las enfermedades molares, por lo general, son benignas. Un porcentaje mínimo de ellas migra hacia la malignidad. Las características son muy conocidas, son las anecoicas vesiculares y en los costados los quistes tecaluteínicos. La enfermedad molar, vesícula y los quistes tecaluteínicos. Cuando se convierte en mayor problema hacer el diagnóstico de este tipo de patologías, cuando nos enfrentamos a una mola parcial. ¿Por qué? Porque en la mola parcial tenemos tanto tejido embrionario como tejido molar. Y en la imagen podría corresponder no solamente a una mola, acá vemos, ¿no es cierto? Esto diríamos que es una mola, pero, y ahora les muestro otra imagen. Esta imagen, si no les hubiera puesto el título, probablemente me dirían, es una mola.
pero estos son los casos de la displasia mesenquimatosa. Hacer el diagnóstico de uno u otro es muy complicado. Básicamente lo va a hacer el patólogo, porque si se fijan, las imágenes son muy similares. Son muy similares. Es decir, cada vez que estemos frente a una mola parcial, ojo, parcial, es decir, que yo veo, logro ver un embrioncito, no solamente puede ser mola parcial, sino también podría corresponder a displasia mesenquimatosa. Displasia mesenquimatosa. Es menos frecuente, pero siempre hay que tenerlo en el diagnóstico diferencial. Bueno, eso era todo lo que tenía preparado para mostrarles. Si hay alguna pregunta, encantado de contestarla. Gracias.